He is the good shepherd. Él es el buen pastor. He shows us how to have long suffering, Y nos enseña cómo ser longánimes. because we see a lot of people's flesh, Y aún a pesar de ver la carne de mucha gente, but God has mercy on us. Él sigue teniendo misericordia Oh, sobre He loves nosotros. us Porque tiene amor. more than we'll ever know. Amor que tal vez nunca lleguemos a comprender. 1 Corinthians 13, I'll just read it, you don't have to go there. Primera de Corintios capítulo 13. I was thinking about this tonight as they were singing. Y mientras estaban cantando, el Señor puso esto And it en mi starts in mente. verse 4. Y quiero ir a Primera de Corintios We read capítulo. this at just about every wedding. Lo hemos leído y en muchas bodas lo leen. Y quiero empezar en el versículo 4. The Bible says God is love. Dice, Dios es amor. God is love. Dios es amor. Right now, He's love. He En always este has momento been. es amor. Siempre ha sido amor. Esa es su esencia. And it says in verse 4, charity suffereth long La caridad es sufrida. and is kind. Es benigna. Charity envieth not. La caridad no tiene envidia. It vaunteth not itself. La caridad no hace It's sin not razón. puffed up. No se ensancha. Doth not behave No es unseemingly. injuriosa. Seeketh not her own. No busca lo suyo. Is not easily provoked. No se irrita. Thinketh no evil. No piensa el mal. Rejoices not in iniquity. No se huelga en la But iniquidad. rejoices in truth. Mas se huelga It bears en la all verdad. things. Believes all things. Todo lo sufre, todo lo cree. Hopes all Todo lo things. espera. Endures all Todo lo things. soporta. Charity, love never El amor fails. nunca deja de ser. Rabahaya. It never fails. El amor nunca falla. God is love. Porque Dios es He never amor. fails. Y Él nunca falla. God is a shepherd Él es el pastor. that pours out a river of love Que vierte un río de amor on you and I sobre ti y sobre every single mí. day. Cada día. And out of that love Y de ese amor comes this, glory to God, suffering, long suffering. Comes this kindness. viene este amor All the longanime, things that esta we've just bondad. read Todas estas cosas que acabamos de pour out leer of the Father. provienen del Padre. Rabashahaya. That's how you shepherd a flock. ¿Sabes? Es así como pastoreas el rebaño. That's the only way we can shepherd Es a la flock. única manera de pastorear el rebaño de It's Dios. the only way we can shepherd a flock. Es la única manera que tú puedes ser It's pastor. through the love of God. Es a través del amor de Dios. Amen. All right, you guys can be seated. Thank you. Gracias. Isaiah 7:15. Vayamos a Isaías capítulo 7. Hallelujah. I didn't really know where to go tonight, but then Brother Juarez, he preached or he taught out of Ezekiel 34 for a second. Dice, y simplemente el hermano tocó en Ezequiel 34 un punto muy fuerte. So I want to talk a little bit about the will of man Y quiero hablar en esta noche de la voluntad del hombre and the minds that we have. y de las mentes que tenemos. We are in a battle of the minds right now. Sabes, estamos en medio de una batalla de mente. And there's a scripture in Isaiah 7:15 and 16 that, or 7:15. It says, "Butter and honey shall he eat, that he may know to refuse the evil and choose the good." Versículo 15 fuerte. Comerá manteca y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. This is talking about the man Jesus Y está hablando del hombre Jesús, feeding upon the spiritual butter and honey alimentándose de la manteca espiritual y la miel of espiritual, the divine word of God. de la divina palabra de Dios. Jesus, the man, fed on Christ's divinity. Porque Jesús el hombre se alimentó de la divinidad de Cristo. Why? ¿Por qué? To know how to refuse the evil and choose the good. Para aprender a desechar lo malo y escoger lo bueno. To have an experience, to choose a glory to God, to refuse the evil and choose the good. Para rechazar lo malo y escoger lo bueno. He had to eat the zeal and the sweetness of the word of God. Y comer de la palabra de Dios, tanto la dulzura de la miel como esta parte, ¿verdad?, fuerte del alimento. The second Adam had to eat. El segundo Adán tuvo que comer. That's the key. Esta es una llave. What are you accepting into your life? What are you refusing?
And what are you eating? Y esto es tan importante porque es, ¿qué es lo que yo acepto? ¿Qué es lo que yo rechazo? ¿Y de qué me estoy alimentando? Because Adam the first was supposed to eat. Porque Adán primero tenía la responsabilidad de haberse alimentado, But the serpent deceived him pero la serpiente los to engañó choose the evil y escogió lo and malo refuse the good. y rechazó lo bueno. Sin and evil are not the same thing. Yo quiero decirte, mal y maldad no es lo mismo. Now, I'm teaching things that Reverend Hicks has already taught us. We already know. Y son cosas que la hermana explicó. But we're going to review, talk about them. Vamos a repasar y vamos a hablar de ellas. Because God was speaking. He said, remind them. Shadabakaya. Glory to God. Abashahaya, what good and evil is all about. Y recordar qué es el bien y qué es el mal. Glory to God. Isaiah 45 and 7. Isaías 45, por favor. Verse. 7. Versículo 7. Isaías 45. God says, I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Que formo la luz y crío las tinieblas. Que hago la paz y crío el mal. Yo Jehová hago todo esto. Now, I got to lay in this foundation tonight. Y estoy poniendo el fundamento para estos días. But this word evil is ra. La palabra aquí para mal es ra en hebreo. And it's used as an adjective or a noun. Y puede ser un adjetivo. And it means bad, Significa malo. sad, unhappy. Significa triste. It means unkind. No ser cordial. It means in your disposition, wickedness. En la disposición también significa maldad. And it has to do with your thoughts and your deeds and your actions. Y tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestras acciones. And as a noun, glory to God, it has to do with misery, calamity, Pero también distress, tiene que ver con estrés, adversity. adversidad. It means, glory to God, arabashahai, or wrong or injury. Y como enunciado también significa una herida. It's both masculine and it's feminine. Y esta palabra puede ser utilizado en masculino y en femenino. Now, if I had a drawing here, I could draw scales. Y si tuviera la tableta para poder dibujar, pondría una balanza. And simply put good and evil Y en on the esta balanza scales. pondría bien y mal, And it's pain and pleasure. placer y dolor. And this, what we just read, Ra, is the pain side of the scales of the tree of knowledge of good and evil. Y quiero decirte, esta palabra ra o para mal, la voy a poner en el lado de dolor de las balanzas, del árbol del conocimiento del bien y del mal. And in comparison, you have good. And the word good is tob. Y del otro lado tenemos la palabra en hebreo tob, que significa bien. The good side of the tree of knowledge of good and evil is tob, good. El lado bueno del árbol del conocimiento. And in the same way, it has adjectives and nouns, and it means excellent. Y también tiene adjetivos y enunciados y significa excelente. And it means very, very valuable in estimation. Significa algo muy valioso en estima. It means it's very becoming. Algo que simplemente es, And it's an appropriate que llega a ser, que es apropiado thing in God. en Dios. It means happy and prosperous. Significa ser feliz, ser próspero. And with man's intellect and man's mind, it means understanding. Y con la mente o el intelecto humano significa entendimiento. It means to be right and kind. Significa estar recto y ser bondadoso. As a noun, it means the benefit. To Tam- benefit. También significa tener beneficio, Prosperity, prosperidad, bounty. bounty, It means all the good things pleno. of life. ser pleno o estar lleno de las cosas Now de la remember, vida. iniquity and sin, La iniquidad y el pecado they're a result of a choice. son el resultado de una elección. A choice that Adam, male and female, made of choosing the evil rather than the good. Y fue una elección que Adán masculino y femenino escogieron. En lugar de escoger el bien, escogieron el mal. And so since the very beginning, man has inherited Así que desde el principio, el hombre heredó Lucifer's depraved, sick, sinful will.
El hombre heredó esta enferma voluntad dañada, pervertida, corrupta de Lucifer. Psalm 51:5. Salmo 51, por favor, verso 5. Salmo 51, verso 5. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. 51. 51:5. 51:5 dice aquí: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amen. So this became man's state of mind and the condition of his heart. Sinful. Así que vemos la condición entonces del hombre. En pecado fue concebido y en maldad, en realidad, estamos viendo las características de qué fue el resultado de esta mala elección. Now we're dealing a lot in 2025 with the mind of man. Y sabes, en este 2025 estamos lidiando en realidad un ataque fuerte con la mentalidad humana. And God is dealing with us with our will. He wants to dig into our will, not only our heart, but our will. Y quiero decirte, Dios está trabajando como nunca antes, no únicamente en tu corazón, pero está tocando la voluntad que tenemos dentro, a lo más profundo. Amen. Bushaya. Shaya. God wants to work on your will, my will. Porque Dios quiere trabajar en tu voluntad, en mi voluntad. Because the intention was that God's will, our will, would be married. Porque la intención de Dios era que la voluntad del hombre se casara con la voluntad de Dios y fueran uno. He never intended man's will to stand alone. La voluntad de Dios no era que la voluntad del hombre permaneciera sola. And he clothed them both outwardly, Adam male, Adam female. Both were clothed outwardly and inwardly with a covering of his light. Y quiero decirte, esta cobertura de la cual habla Génesis, de la cual Dios cubrió al hombre con luz, no únicamente se refiere a una cobertura externa, no, el hombre fue cubierto externamente e internamente Hey, con la luz de Dios. they were clothed in their inside and out with light, glory. Con gloria fue cubierto el hombre por dentro y por fuera. And they were not ashamed of their nakedness. Por eso no estaban, mi hermano, no tenían vergüenza porque tenían una cobertura de gloria. They were not ashamed. Genesis 2:25. They were both naked. Dice la palabra, Génesis 2, estaban desnudos y no se avergonzaban. The word in Hebrew is erom. Porque la palabra en hebreo es erom. They were naked, man and his wife. El hombre y la mujer estaban And the Bible says they were not ashamed. y no se avergonzaban. That word naked, erom, it means that they were bare, they were smooth. Smooth. Esta palabra, es cierto, significa estar desnudos, pero significa estar suaves, tener una cobertura de suavidad. So although they were naked, Sharabakaya, although they were naked and bare inside Arabashahaya, they were covered in light, they were innocent, they were pure. Así que estos seres fueron creados con pureza, Brahma Sahaya, con esta gloria, cubiertos. En otras palabras, no tenía una cubierta externa, porque la cobertura tanto interna como externa era de luz. Their will was smooth, Su voluntad era suave, no corruption, sin corrupción, clean, innocent, pure. limpia, inocente, pura. Nothing had occupied their will except the glory of God. En otras palabras, era tan suave porque no estaba ocupada en nada más que en buscar la voluntad de Él. But no choice had been made at this time. No había tenido el hombre realmente una elección hasta este punto. For God's divine will Aún escoger por Dios y la voluntad de Él and God's river of love, y este río de amor que fluía, or Lucifer, ni tampoco por Lucifer. O is sea, deceitful, corrupt, crooked. que es corrupta, que es malvada, que es torcida. En otras palabras, el hombre era inocente y no había tomado ninguna decisión por un lado o por el otro. His river of hate. His river of hate. El río de odio de Lucifer no había llegado a él. That's why the Father gave them very explicit command on what they should be eating. Por eso el Señor fue claro y en su mandato les indicó qué es lo que deberían de comer. Because this was going to determine by choice
by choice, Porque esto iba a determinar por elección free will. una voluntad libre. Whose will would flow into their will? En otras palabras, Powerful. ¿qué voluntad iba a fluir dentro de la voluntad de él? ¿Qué caudal iba a empezar a correr dentro de él en lo más profundo de su voluntad? Remember we read, butter and honey shall he eat, Leímos que manteca y miel to know to refuse evil and to receive good. comió Jesus. para escoger y desechar lo bueno y lo malo. Because free will Porque la voluntad libre is what the Father wanted. es lo que el Padre quería. What will they eat? Que iba a escoger él. They're in the garden. Aún en el huerto les dio la libertad de They're escoger perfect. para ser perfectos. Clothed in glory. Y aunque eran perfectos, cubiertos de And gloria. God said, you can eat of all the trees of the garden, you can freely eat in the tree of life, but don't eat of the tree of knowledge and good and evil. Y aunque Dios les dijo, come de todos los árboles del huerto, eres libre. Es tu voluntad, escoge. Tienes todo para comer y alimentarte. Hay algo que no debes de comer, y ese es del árbol del conocimiento del bien y del mal. It's powerful. Es poderoso, He's given them a choice. porque te ha dado una elección. Genesis 2:16. Génesis 2:16. We just said it. And the Lord God commanded Y el Señor Dios mandó. the man saying, Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. that word commanded means this is your commission. En otras palabras, mandó. Hay una comisión. And this word spoken by God was understood by Adam male. Y quiero decirte, la palabra es clara porque te indica que el hombre entendió lo que Dios estaba This ordenando. was not dabar. No es la palabra dabar en hebreo. Reverend Nix taught this was Amar. This is something that they understood. He understood the command. Pero aquí la palabra que usa en hebreo es la palabra amar, que significa la palabra que tiene entendimiento. He had to have understood in order to make a good choice. Either way, whatever the free will that he wanted to enter in, he had to know what the Father was speaking. Así que Dios le dio el entendimiento. Pero más allá, sus palabras fueron entendidas por él, de tal manera que él conscientemente pudiera tomar una elección correcta de escoger el bien o escoger el mal. Verse 17, but of the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. Dice, pero le ordenó y le dijo, mas del árbol del huerto, de la ciencia del bien y del mal. In that day that thou Comerás. eatest thereof, thou shalt surely die. Dice, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Now we got to learn this because we have to know how Jesus did it. We're going to see that in a little bit here. Y es importante en esta noche para que tú entiendas algo. ¿Cómo le hizo el segundo Adán? ¿Cómo le hizo Jesús? We have to be reminded of what our will is like. It's not, glory to God, we inherited Lucifer. Thank God for Jesus. Pero quiero decirte algo, es bueno entender que el Señor Jesús, y le damos gracias a Dios por él, vino a enseñarnos cómo hacer la voluntad de su Padre. Hallelujah. He said, when you eat of that tree of knowledge of good and evil, thou shalt surely die. Porque el día que comieres de él, ciertamente moriréis. The Hebrew word is muth, Y la palabra en hebreo es muv, and it means to die as a penalty. y significa morir con una penalidad, It means to die prematurely. morir prematuramente. It means the death of wisdom Significa una falta de sabiduría and the neglect of moral conduct. y de una conducta negligente. God never intended man's will to stand alone. Dios nunca quiso que la voluntad del hombre estuviera sola. He wanted them to eat of life. Quería que comieran de vida. Now go to Genesis 2:9. Génesis 2:9. Amen. Come on, you can shout. Hallelujah. It's okay. God's word is what it is, powerful. La palabra de Powerful. Dios es viva, es eficaz, es poderosa. Thank you, Jesus. Genesis 2:9. Glory to God, I'm already there. It says, and out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food, the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Life. Vida. The word in Hebrew is kai.
La palabra para vida en hebreo es Caín. Kai. And it means breath and fresh water. Y significa aliento, significa agua fresca. It means a constant reviving or revival. Significa un constante avivamiento. It means a revival for your relatives, for the community. Significa un avivamiento no únicamente personal, pero un avivamiento familiar, un avivamiento de comunidad, un avivamiento Ramasahaya. And it means to have an appetite for living. Significa tener un apetito For life. para vivir por la vida. God wants us to have an appetite for life. ¿Sabes? Dios puso Ramahaya un apetito para que tuvieras por la vida, para vivir. Come on. Ramoshaya. Powerful. Ramoshaya. The root word is kaya. La raíz en hebreo es kaya. And it means to live forever. Y sabes, significa vivir por siempre. God intended Adam to live forever. La intención de Dios es que el hombre viviera para siempre. By going to the son of by going to his son of love, Jesus. Yendo al Hijo amado, este hombre podía obtener esta vida eterna. It means to live prosperously. También significa vivir próspero, And it means to give life. pero también significa dar luz. Adam was supposed to give life to his wife. ¿Sabes? Dios, Ramaya, le dijo a él, tienes la capacidad de compartir luz, de darle luz a tu esposa. Come on, wives, you're supposed to shout on that one. Ahí como que ya no gritaste mucho, ¿verdad, hermano? God intended Adam to give life to his wife, and God intends you to give life to your flock, your sheep, glory to God. You're supposed to eat properly so that you can give life to your people. Y sabes, así de la misma manera que Dios, Brahmahaya, le dio al hombre la capacidad de compartir de la luz que había recibido con su esposa, es la misma manera que Dios, Brahmahaya, te ha dado a ti la responsabilidad de compartir con tu rebaño la luz que Dios te ha dado, pero es a través de comer correctamente, es a través de escoger comer qué es lo que vas a comer, porque eso va a determinar qué es lo que vas a compartir con tu congregación, con tu rebaño. Kaya. Caín, calla. It means to sustain life, Significa mantener la vida. to give life and to revive. Significa mantener la vida, reavivar. To revive from sickness, Reavivar de enfermedad, from discouragement, de desilusión, from faintness, de debilidad, from being weak. de estar débil. And it means to revive them from death. Y significa reavivar de la muerte a la I vida. said from death. De vida a muerte. But Adam chose to refuse the good Pero and Adán accept the evil. rechazó el bien y escogió el mal. He refused the good, Escogió el bien accept the evil. y escogió el And mal. something happened. Algo entonces pasó. Genesis 3:6. Génesis 3, versículo 6. It says, "And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves aprons." Y en el versículo 7 dice, y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Something happened. Algo pasó. They chose wrong. Escogieron mal. This has to do with your ma'as mind. Y tiene que ver con nuestra mente ima. One of the minds that is in your will. Y esta es una de las voluntades que están de las mentes que está en la voluntad. And it's one of these horizontal minds. Y esta mente es una de las mentes horizontales, It's meant to lay down in subjection to the Father's will. hecha para postrarse a la voluntad de Dios, para ser humilde. And it's the decider mind. Y es la mente que decide de la It's the decidora. very mind that accepts, glory to God, or rejects. Y sabes, esta mente es la que Dios nos dio para escoger o para rechazar. It's a mind of the will Es una voluntad que está en la voluntad, una mente que está en la voluntad, that accepts the good image of Christ and rejects, glory to God, the evil. Es esta mente que Dios te dio con la capacidad de escoger la forma verdadera de Dios, del Hijo de Dios, o rechazarla. All right, we're just
talking tonight. Hoy simplemente estamos hablando. The Bible says they knew they were naked. Y conocieron que estaban desnudos. The word is aram. La palabra es Aram. And it means, in this scripture, it means cunning. Cunning and craftiness. Okay. Y esta palabra significa grabar, significa, ¿cómo se llama cuando meten que vas dando forma a la madera? No esculpir, sino labrar, grabar. Yeah, that. Es grabar. It means to deal subtly. Significa lidiar suavemente. Something new had entered into their will, Sabes, algo había entrado en la voluntad de into ellos, their mind. en su mente. A new cunning, subtle craftiness. Algo sutil que se empezó a mover de una manera diferente. There was a new kind of nakedness. Había otro tipo de naturaleza, una There was a naturaleza, new awareness. otro tipo de desnudez y otro tipo de conciencia con respecto a la desnudez. They knew or they discerned, they learned that they were naked. Entonces discernieron, entendieron que estaban desnudos. They revealed that their will, there's something had changed within them, and now they were naked, glory to God. And so then they took action and they tried to hide. Así que entendieron que esta gloria se había ido interna e externamente, entonces escogieron hacerse delantales para cubrir su desnudez. So if you have a scales of evil or good and evil, Así que si tuviéramos una balanza y pondríamos el bien y el mal, they chose the evil side. escogieron el lado malo, They chose the pain. el lado de dolor. And thus we now live in the pain creation. Por eso heredamos una creación de dolor. We live on the pain side of the scales now as human beings. Y sabes, por esa elección nosotros como seres humanos hemos vivido en este lado de la balanza, en el lado del dolor. Did I lose you? ¿Los perdí? You good? ¿Estamos bien? But not only did they know that they were naked, if you draw another scale on the pain side of this, they had an opportunity to choose good or evil again. They had an opportunity to choose to get down and repent because they knew something had happened. They knew that they had gone against the will of God, Rabahaya, and the command of God, and they chose evil again. And so they started on a journey downward in evil. Y quiero decirte, no únicamente aquí se detuvo esa elección por el lado malo. ¿Por qué? Porque rechazaron lo bueno. Es cierto, pecaron, perdieron la cobertura de gloria, estaban desnudos, pero tuvieron otra oportunidad para escoger por el bien. Y en lugar, Prabhasahaya, de entender, y al verse que estaban desnudos, al verse que habían perdido la gloria y la comunión con Él, ese era el momento de haberse arrepentido, ese era el momento de haber clamado a Dios. Y si en cambio nuevamente escogieron por el mal, nuevamente tomaron una elección contraria. They kept choosing the pain. Y esto empezó a descender en sus elecciones cada vez que escogieron el mal, el dolor, el mal, el dolor. And we went through the definition of Tob or Ra, good or evil. Y ya hablamos de la naturaleza del bien, Tob, y de la naturaleza Ra, del mal. All right? ¿Están conmigo? Now, this was not a spontaneous choice. No fue una elección espontánea. It wasn't a choice without any prior influence or prejudice or anything because they knew what they were doing. Y no fue una elección ahora que fuera desconocida, o es más desde el principio. Porque hablamos que cuando Dios le dio la instrucción, le dio el entendimiento de escoger el bien. En otras palabras, su elección desde el principio fue al mal. That's not what happened. No es lo que pasó. And the evidence is that they knew that their action was wrong because of what happened to them. And then the subsequent action caused them to go and try to hide from the one who gave them the commission or the command. Y qué tremendo, nuevamente vuelven a tomar el lado negativo, el lado del mal, el lado del dolor. Y en lugar de haberse arrepentido y buscado a Dios, fueron y se escondieron entre los árboles. Are you with me? ¿Están conmigo?
Stand up and shout for just a minute. Come on. Sabes, por un momento, levanta el nombre de Dios. Come on. Just lift your hands and praise Him. Hallelujah. Come on. Give Him the glory, the honor. Dale la gloria y la honra. Ah, Sharabakashira la bakaya. Hallelujah. Shabarabakashara bahaya. Their choice was made with intention. Así que la elección fue hecha con entendimiento. And their intention or their motive was to be as gods. Y sabes, y la intención era ser como dioses. Just like Lucifer. De la misma manera que fue la Just- elección de Lucifer. There was nothing in them. No había nada en ellos. They had glory. They were in paradise. Tenían gloria, habían sido puestos en un paraíso. They had a command to eat and eat and eat. Eran libres para comer, tenían un mandato de ir libremente y comer de todo lo que Dios había And then puesto ahí. came the serpent. Pero entró la serpiente. The word serpent, it means an image. Sabes, la serpiente en sus significados significa una imagen, It means an enchanter. un encantador, It means divination. un adivinador. In other words, witchcraft. En otras palabras, brujería. The serpent entered in. Así que la serpiente The entró, most subtle beast of the field. la más astuta entre todas las bestias. And guess what the word beast is? ¿Y sabes la palabra para bestia? Kai. Es la misma palabra kayil, Same as life. para vida. Same as the tree of life. La misma palabra que Caí. usó para el lado bueno del árbol de la vida. So, Así entró la serpiente. Shadabakaya. So in comes a perverted Así que entró algo pervertido, form of life. una forma de luz, A perverted. una forma de vida a pervertida, Shahai torcida, appetite. con apetito. Kai means an appetite for living. Porque Caín significa un apetito para la vida, To live forever. de vivir para siempre. It means to remain. Significa permanecer, To sustain life. sustentar la vida. When Lucifer, the serpent, came in, Pero cuando entró la serpiente, and rather than giving life, en lugar de obtener he luz, gave death. obtuvo muerte. He took away life. La serpiente He robó la took vida, away eternal life. robó la vida eterna. And brought them into sickness. Y entonces trajo enfermedad, Brought trajo them muerte, into discouragement. trajo un desaliento, Brought them into a place of depression trajo Brabajaya, los and llevó a un lugar de weakness depresión y and debilidad death. y muerte. Because now they're working with a perverted form of Kai. Porque esta forma pervertida, Caín entró donde estaban ellos. Which brings us to Ezekiel 34. Donde nos lleva a Ezequiel capítulo 34. What's the Bible say in Ezekiel 34 that we just read here? Leímos apenas Ezequiel 34, acabamos de estar ahí. It says in verse 5, Verso 5. and they were scattered. This is talking about the sheep now. Ahora está hablando el Señor de las ovejas. And they were scattered because there was no shepherd, Y están derramadas por falta de pastor. no life, no tree of life, Porque no hay un árbol de la vida. no somebody acting like Jesus. Porque no hay alguien que esté They had actuando been como eating for Jesús. themselves. Porque se han estado comiendo para sí mismos. They became meat to all the beasts of the field. Kai. Dice para hacer comida de toda bestia. Caín. Vida torcida. They became beasts Se to a volvieron perverted bestias. form of life. See, they're looking for somebody to lead them to the tree of life. They're looking for somebody to give them shahaya, relief from depression, relief from the things of the mind. They're looking for somebody to get under the burden and lead them to the Father again, because the Father wants to show them His will and join the Father's will to their will. Y ve cómo Dios está hablando en contra de estos pastores. Brabasahaya, ¿por qué? Porque estas bestias, Caín, esta vida, Brabasahaya, corrupta, Brabasahaya, llegó para tratar de desviar, en otras palabras, para tratar de hacerle sentir que había vida, Brabasahaya, en algo que fue corrompido, en algo que fue lleno de maldad, en algo que fue robado, Brabasahaya, tratando de imitar la vida del Padre por falta de alguien, por falta de un pastor, buscando a Dios, Brabasahaya, por falta de alguien trayendo la vida verdadera. See, come on, somebody got to shout. Somebody got to Alguien shout. tiene. Somebody's gotta Brabasahaya, le dan a shout. Dios la gloria. Come on, shout for life. Shout for the tree of Grita life. por la Jesus vida Christ. verdadera. Grita por el buen pastor. Shadabakasahaya.
See, sheep are looking for life. They're going to find somebody that gives them some kind of life. It could be perverted. Wow. And that's this world. Y mira, They need a leader. las ovejas tienen hambre. Las ovejas están buscando por un pastor que les dé vida, que les dé alimento. Y estas ovejas tenían hambre. Y llegó un pastor corrupto, un pastor lleno de vida muerta. Y lo único que hizo es dársela a las bestias, a esta vida corrupta. Porque la oveja tiene hambre de alguien que tenga vida de Dios. Oh, come on. Come on. Come on. ¡Hey! Sharabakashikaya. Verse 8. Versículo 8. He says, as I live, Kai, Vivo yo, Caín es la palabra. saith the Lord God, Ha dicho el Señor surely Jehová. my flock became prey. Por cuanto mi rebaño To who? fue para ser rebaño de quién? To the subtle beast of the field. Para toda bestia del campo. My flock became prey. Mi rebaño se volvió presa. Rebaño de las bestias. Because the pastors were more concerned about themselves Porque los pastores estaban más preocupados than were en sí to feed the mismos sheep. que en alimentar las ovejas que son de Él. Son de Él. ¡Hey! Shaya, huh? Come on. ¡Hey! Te está hablando el Señor. Sharabakaya. Te está hablando el And he said, Señor. my flock became meat to every beast of the field. Mi rebaño se volvió alimento para toda bestia They're del going to campo. go somewhere. La oveja va a buscar They're going to algo. go somewhere. La oveja va a buscar algo, vida. If they're not getting fed. Pero si no es alimentada. We were just talking today, yesterday maybe it was, about study to show thyself approved unto God. Dice, y estaba hablando con el hermano y estamos hablando de presentarnos y ser aprobados delante de Dios. La obligación que tenemos de presentarnos delante de Él. ¡Hey! I don't study. Oh my goodness. I got to study for me first. ¿Sabes? Yo no estudio I para got to have a predicar. relationship with the tree of life. No, yo primero me alimento para mí I mismo. got to have a relationship with Kai. Tengo que tener una relación con Caín, con la vida, ir al árbol de la vida y And alimentarme. then out of the overflow Y de lo que fluye, of de Kai, lo que está abundando, la vida que está I sobreabundando, feed rebosando, I feed entonces puedo alimentar the sheep. a las ovejas de mi Señor. ¡Hey! Sharabakaya. But I have got to get my will joined to the Father's will as a pastor. Pero no voy a unir mi voluntad a la voluntad de Dios siendo un mal pastor. I got to show them how to do it. Tiene que enseñarme cómo hacerlo. I got to come to church every service full of life. ¿Sabes? Yo tengo que llegar Full of life. con vida y vida llena Come a on cada now. servicio. Tengo que llegar sobreabundando. You say, I just don't have it in me. Y alguien dice, es que no está en mí, hermano. Yeah, you do. Sí está en ti. His name is Jesus. Y está en ti y su nombre es Jesús. His name is Jesus, and I can do all things through him. But I Porque choose not to sometimes. todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí puedes. El problema es que muchas veces escogemos el mal. Instead of refusing the evil and choosing the good, I got an image of what things have to be like. I got an image that I'm accepting. That might not be, glory to God. Jesus Christ and him crucified. Dice, acuérdate el significado de serpiente es imagen. ¿Cuántas veces tenemos imágenes de las cosas de cómo deberían de ser? Y porque las cosas no son como debería de ser, pierdo la vida, pierdo mi relación, pierdo Ramahaya, voluntad del Padre, que es vida y vida en abundancia. Saints, our churches and our people, they're fighting a battle every second of the day. Sabes, no hay una iglesia, ni aquí ni allá, que no esté librando una batalla cada día. It's a battle of the mind, El enemigo está atacando las mentes. the mind. Esta mente imán.
What are they going to accept and what are they going to refuse? ¿Qué va a escoger el rebaño? ¿Qué va a rechazar el rebaño? And sometimes we have an image and we put an image out there because we're not preaching in love. We might be preaching ¿Y because of sabes? something we're going through. Shabahaya. Y muchas veces porque estás tú pasando por circunstancias difíciles, tú mismo pones imágenes en la mente de la gente y eres tú el culpable de que la gente empiece a escoger el mal, la parte deprimida, la parte de enojo, la parte de depresión, porque tú eres el responsable de llevar una imagen correcta, de llevar una imagen de Cristo, de llevar vida y llevar vida en abundancia cada vez que te presentas delante de Dios y delante de la gente. What image are you dealing with? ¿Con qué estás lidiando? What image are you accepting in your imas mind? ¿Qué imagen estás aceptando en tu mente decididora? Because the fruits of it will come out in your preaching. Porque los frutos se van a revelar en lo que estás compartiendo, lo que estás alimentando y predicando. The fruits will come out, glory to God, in your counsel. En tu consejería, Because your mada mind porque tu mente mata is connected to that imas mind. está conectada con esta mente decididora. And it's decide, am I going to give love or am I going to give hate? Y es esta mente que va a decidir: o tomo la naturaleza del amor o voy a tomar la naturaleza del odio y el resentimiento. Y muchas veces aconsejamos a la And we gente justify it. y nos justificamos. We justify it. Sometimes our preaching comes out Porque nuestras predicaciones salen because of something that happened back here, porque algo pasó aquí atrás. and I got the wrong image in my head. Y entonces tengo una imagen So I preach, incorrecta. Entonces le doy but forma a mi it's not in predicación. love. No te engañes, no es amor. It's almost revenge. Es como si fuera Spite. venganza. I'm going to say it regardless of what you think or how it affects you. I'm just going to say it because I'm dealing with this back here. Y salen palabras. Y ni siquiera te das cuenta que estás tú poniendo imágenes, estás poniendo palabras no de vida, de muerte, estás tomando venganza, tal vez de un anciano, tal vez de un director, tal vez de un hermano. No, pero las palabras que salen de muerte y ni siquiera te das cuenta que aquí atrás estás lidiando con problemas, por lo tanto estás poniendo imágenes incorrectas. Right? ¿Es cierto? And we become just like Adam, male and female. Y nos volvemos como Adán y Eva. And instead of choosing the good, refusing the evil, we keep going down the scale on the evil side and the pain side. And the pain side comes out in our preaching. And we wonder why our churches and people are depressed and struggling. Y como Adán y Eva empezamos entonces a tomar las elecciones del lado malo, del lado del dolor, del lado del resentimiento, del lado de esto, aquello, pero son elecciones que van cayendo cada vez más profundas. Y entonces te preguntas: ¿por qué en mi iglesia se siente un espíritu de depresión, un espíritu de carga? ¿Por qué la gente no está viniendo a orar como debería orar? ¿Qué es lo que está pasando? Eres tú quien está mandando imágenes que no son las imágenes correctas. It's true. Es verdad. Or we just say, I'm done. O decimos que lo haga otro. Reverend Juarez, Hermano Juárez, get somebody else to take this church. por favor, anóteme los cambios. I can't handle these people. Yo ya no aguanto esta gente. But the problem isn't the people. ¿Sabes? El problema no es la gente. I said the problem isn't the people all the time. It's not the people. It's No. what image have I as a pastor or shepherd grabbed onto? El problema no es la gente, no es el rebaño que es de Dios. El problema es tu mente. El problema es las imágenes que has puesto en ellas. ¡Hey! Tell them I love them. Dice: diles que los amo. I love you. I'm a pastor. Soy pastor. I've been a minister for 30 years. He sido ministro por 30 años. And I wasn't really, I'm glad I know what I know now. Because before, I didn't know anything. Y le doy gracias a I Dios made a lot of mistakes. que ahora sé lo que sé, porque sé que atrás cometí errores, porque A lot no of sabía. mistakes. My dad was a pastor. I was a preacher's kid. Yo era soy hijo de pastor. And my dad was a hard preacher. Y mi papá era un pastor duro, Big guy. grandototote. And he knew how to preach hellfire and Y brimstone. cada vez que se paraba en el púlpito predicaba
infierno, piedras de fuego, lava, etcétera. Oh, and he'd bring it home. Traía el fuego a casa And we'd have to deal with old dad. y teníamos que lidiar con mi padre. And you grow up and you have image in your mind. Y sabes, pero creces con una imagen. I was prophesied at 13 years old by Reverend Hunt, Bob Hunt, that I was going to be a minister, preacher. Yo tenía 13 años, 13. Tenía 13 años cuando ¿Cuándo? el hermano Hunt estaba pensando en 13 porque 13 es el número del amor. 13 is the number of love. That's right. Dice así que el hermano Hunt, cuando yo tenía 13 años, el hermano Hunt ya partió con el Señor, era un hombre de Dios tremendo. Dice, profetizó sobre mi vida a los 13 años, me dijo, tú eres llamado a servir a Dios. And I got down in that night when he prophesied over, he laid hands on me, and I cried and I prayed. But in my mind, I thought, there ain't no way I'm going to be a preacher. Dice, No y es cierto, way. dice, es cierto. Yo lloré, sentí la unción de Dios, pero el otro lado de mi mente decía, esto no puede ser, No. esto no va a ser. We go down to the place called 7th and Hennepin, downtown Minneapolis, Íbamos al centro de Minneapolis and we would testify about Jesus. y testificábamos de Jesús. And somebody would come up to my dad and say, I'm drug addict, whatever, don't have any food, don't have any money. He'd say, come on. Dice, mi papá llegaba al centro donde estaban los drogadictos, los borrachos, los desahuciados, y hablaba del Señor. Y si alguien llegaba y le decía, yo soy un adicto y no tengo nada, mi papá le decía, no te preocupes, hijo, vente a mi casa. Come on. And they'd come over and he'd put him up. And I had a guy named Hershey McGraw from Texas. A guy named Hershey McGraw. Llegó un chavo, por el chavorruco de Texas. He was a cowboy from Texas. Era un vaquero de Texas. And my dad knew him, I don't know how, Y yo no entiendo cómo, pero mi papá lo conocía. but he had ministered to him for years. Mi papá lo había ministrado por años. And Hershey came to Minneapolis. Y se llamaba Hershey. Y Hershey llegó a Minneapolis. He said, hey, Rev, Y le I'm up gritó. here in Minneapolis. Le habló y le dice, hey, reverendo, estoy aquí en Minneapolis. Can I come see you? He said, sure, come on over. Dice, quiero verlo. Sí, hijo, vente. And so we had dinner with Hershey McGraw. Así que tuvimos cena con Hershey McGraw. And my bedroom was right next to the living room area. Así que mi dormitorio estaba al lado del And so I comedor, went to no, de la sleep in sala. my bed. Y así que yo estaba sentado en mi cama. And then Hershey and my dad talked till about 1 a.m. Así que ellos estaban hablando y se tardaron a más de la 1 de la And mañana. about 1 a.m, my dad comes in my room. Así que a la 1:00 toca mi papá la puerta. He says, get out of bed. Se salte. He says, Hershey's going to sleep in your bed tonight. Dice, Hershey se va a quedar en tu cuarto. Así que And so Hershey slept in my bed that night. Hershey se quedó en mi cama esa noche. But Hershey also died in my bed that night. Pero ¿qué crees? Esa noche murió Hershey en mi cama. He died in my bed that night. Esa noche partió con el Señor en mi So cama. we got up for breakfast in the morning. Así que nos It's not despertamos. funny, but it's kind of funny. Dice, me estoy riendo, pero no fue gracioso. Nos Because he- despertamos a desayunar. Because you know what they were talking about till 1 a.m? ¿Sabes de qué estaban hablando? They were talking about life. A más de la 1 de la mañana. Hershey. Estaban hablando de vida. You've been walking in death and and hate and darkness. You need Jesus Christ in your life. Y mi padre le estaba diciendo, Hershey, has estado viviendo en muerte, has estado viviendo en tinieblas, es tiempo de que regreses a la vida. And you know what that pastor did, Dennis Plack? ¿Sabes qué hizo ese hombre llamado Dennis Plack? He led Hershey McGraw to Jesus Christ that night. Shut up, Akaya, that night. Esa noche mi padre lo llevó de regreso al Salvador. Well, come on, you can give the Lord a shout for that. That's Ay, powerful. esto es poderoso. That's powerful. Esto es poderoso. He got life that night. Esa noche And in recobró la God's vida mercy, y en la misericordia de Dios, took that man. Dios se lo llevó. You know who preached the funeral? ¿Sabes quién predicó el funeral? Reverend Dennis Plack. Mi padre. And he preached salvation, hellfire and brimstone. Predicó salvación. Cuando He la was gente good lo at estaba enterrando, empezó a hablar de And people salvación. got saved at the funeral. Y en el funeral hubo gente que aceptó al Señor. See, that's a shepherd. Eso es un pastor.
I said, I want to be like that. Y I yo want to be dije, like my dad. yo necesito ser como mi I padre. want to give my life Quiero dar mi to vida the people. al rebaño. Not just the good ones going on for God in my church. No, no únicamente al que digo mi rebaño, no, al rebaño de él, a unos que están afuera. But the ones that are lost and broken right outside the door at a Bahia that need somebody to go out and give them Jesus Christ, the tree of life, to give them life. Al perdido, al enfermo, aquel que Ramahaya no tiene salida, a ese también quiero llegar y quiero ser un buen pastor y compartir la vida de Jesucristo, que allí la vida de aquel que es Oh, vida. come on. ¡Vamos! Shadabakaya. I want to work with the ones that are depressed, the ones that need help in their mind, the ones, Lord God, that are living right on the edge. They don't know where they're going. Y yo dije, Señor, yo también quiero trabajar con aquellos que están en el filo de la navaja, en aquellos que están por tomar una decisión de vida o de muerte, por aquellos que viven en depresión, por aquellos que tienen adicciones. Señor, úsame, aquí están mis manos, yo quiero ser un buen pastor. Can I have a couple more minutes? Sure. Go to Luke 22. Y se me regalan 2 minutos. Lucas 22. Y si no se los regalan, yo se los doy así. Read verses 39 through 46 together. Verses, if you don't give him the 2 minutes, I will give it to him. Thank you. Gracias. Luke 22. Verses. Okay, verses. 22, verses 39 through 46. Versículo 39 al 46. ¿Están ahí, mis hermanos? ¿Alguien ha aprendido algo en esta noche? Versículo 39, varones, fuerte, hermanas. Leímos el segundo versículo. Fuerte, por favor. Al monte de las olivas, y sus discípulos también le seguían. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Y le apareció un ángel del cielo, confortándole. Todos juntos, 45 y 46. Y como se levantó de la oración y vino a sus discípulos, hallándolos durmiendo de tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, que no entréis en tentación. Amen. So what does this have to do with it? Dice, ¿qué tiene que ver esto, hermano? Jesus is the good shepherd. Jesús es el buen pastor. He's the good shepherd. Él es el buen pastor. And here he is in his humanity, Y the aquí, Son of Man. el Hijo del Hombre en su humanidad. And it gets as real as it could possibly get in this scripture right here for Jesus. Y mira, te vuelves real en este versículo por Jesús. His natural life is coming to an end. Su vida natural está llegando a un fin. The weight of sin is slowly coming upon him. El peso del pecado ha caído sobre él. He's got a disciple out there that's going to betray and deny him. Él sabía que había ya uno de los cercanos, discípulo, que lo iba a traicionar. He had just come from communion with his disciples. Venía de un nuevo pacto, de la comunión con ellos, con sus discípulos. He had just given life, bread, his body and his blood to them. Acababa de dar su cuerpo, este pan de vida y su sangre. They ate Comieron of his life de su vida and his death y su muerte and his blood y su sangre in communion. en esta And he comunión. said, now I'm going to go pray. Let's go to the garden. We're going to pray. Y les dijo, vamos a ir al huerto y vamos a orar. And he says, you, my flock, you pray Y les dijo, ustedes, mi rebaño, oren that you don't enter into temptation. para que no entréis en tentación. The temptation is to fall asleep, ¿Sabes cuál es la tentación? to Caer dormido. quit, to give up. Porque alguien que se duerme deja de persistir, deja de seguir, Like it's not worth it. como si no valiera la pena.
But you have to understand, he had already given them his life Él ya les había dado su vida on the communion table. en la mesa de comunión. He said, you now have my blood and you now have my body, you now have my life. Les estaba So diciendo, pray. te he dado mi cuerpo, la fortaleza, este pan de fortaleza. Te he dado un nuevo pacto, la vida a través de mi sangre. Ora, tienes todo para orar. Come on, boys, stick with me Vamos, in prayer. muchachos, oremos juntos. You have life, you have strength. Tienes fortaleza, tienes vida, But they didn't use pero no la usaron. the life and the blood that they had just received on the communion table. Pero no usaron Shaya. la luz, no usaron la fortaleza ni la vida que habían recibido en la mesa de comunión. They slept with it, but they didn't use it. Se durmieron con ella, no la usaron. You have people in your church that have eaten and eaten and eaten, and they sleep with it, but they don't use it. Y hay gente en las congregaciones que comen y comen y coman y han estado comiendo. Se han aún dormido con ella, pero no han usado lo que han comido. And the evil inclination within us wants to just give up and say, that's it. ¿Y sabes cuál es nuestra inclinación? Nuestra mala inclinación, darnos por vencido y decir, ¿sabes qué? No cambias, te he alimentado, tú no cambias. Is it worth it? No vale la They're pena, not getting it. no lo están entendiendo. But Jesus didn't do that. Pero el buen pastor no lo hizo así. The Bible says that the Bible says being in agony. Being in agony. Porque estando en agonía, dice estando en agonía, The Bible says he prayed more earnestly. oró más He intensamente, prayed more earnestly. oró más intensamente, He didn't stop. no se He detuvo, didn't give up. no se rindió, But he went deeper into prayer. Come on. sino fue más profundo en su oración. Shadabukutaya. The good shepherd never gave up on the flock. El buen pastor nunca le dio la espalda a su rebaño. Being in agony, Estando en agonía, he's bleeding out. sangrando, He had to call on his father. él tenía y llamó a su He padre. prayed the prayer that is about the will of man, joined into the will of the Father. Lord, not my will, but thy be done. Y esta oración que fue más allá de la voluntad de un hombre, esta voluntad que clamó diciendo, no mi voluntad, sino la tuya, Padre. Lord, if you want me to die in this garden, I'll die. Whatever your will is, I accept your image. I accept the good and I refuse the evil. I accept your will, Lord, whatever it is. Come on now. Y él le dijo en otras palabras, Padre, acepto tu voluntad porque sé que es buena. Yo rechazo lo malo, aunque mi vida llegue a este término, a este momento, no es mi voluntad. Lo que yo rechazo mi voluntad, acepto la tuya, tomo lo bueno, amado Dios, aunque esto me lleve la muerte. One of the most powerful prayers we can pray, Lord, not my will, but thy will be done. Gethsemane prayer. Y no es de las predicaciones o de las oraciones más fuertes que puede haber. Cuando realmente llegas a lo más profundo y le dices, no mi voluntad, la tuya. But I have to learn Pero tengo que aprender through the agony, a través de la agonía, through the Kabel praying, a través de esta oración. even with my disciples, even with my flock. Aunque los The father discípulos, sleep on me. los que me han seguido, los que le he alimentado, aún el rebaño que Dios me ha dado, me dé la vuelta. I got to get more earnest in my prayer. Tengo que mi oración se I vuelva gotta más get intensa, more más aggressive verdadera, in my más prayer. agresiva. I got to get more aggressive in the word. I got to get more aggressive in rebuking the devourer. I got to get more aggressive in pleading the blood. I got to get more earnest, Habakkuk, because their life depends on it. Their life, glory to God, Habakkuk, depends on it. Oh, son of a
Y tengo que volverme más intenso. ¿Por qué? Él se volvió más intensa su oración, más fuerte, porque su vida, Ramasaya, no estaba peleando por su vida, estaba peleando por la vida de ellos. Y aunque estaban dormidos y no entendían, él estaba orando, estaba clamando por ellos, por nosotros. Su vida de oración, y aunque estaba solo. Y quiero decirte, no importa quién esté o quién no esté contigo, tienes que hacer que tu vida de oración sea más intensa, más real, porque tu vida y lo que Dios te va a dar va a depender de lo que Dios te ha puesto a ti para que ellos vivan. Tienes que vivir para que ellos vivan. Tienes que dar de lo que Dios te ha dado. Oh, come on, just praise him. Hallelujah. Alguien alabe al Señor. Hallelujah, Lord. Come on, just thank Jesus for Jesus, for who he is. Y es darle gracias a Él por quién es Él. Por quién es quien nos vino a enseñar cómo ser un buen pastor. Por él, aquel que vino a darse para que tú y yo vivamos. Por aquel que más intensamente oró para que tú y yo tuviéramos vida. Hallelujah. He said they were praised. He went back, he saw the disciples, and they were sleeping, the Bible says, for sorrow. ¿Y oíste lo que, no sé si entendiste lo que leíste? Dice la palabra que ellos estaban durmiendo por tristeza. Sorrow, Dolor, sadness, tristeza. heaviness, grief, ¿Sabes? Es un peso affliction, de aflicción. and annoyance. They were annoyed just by being there with the whole situation. En medio de todas estas situaciones que estaban pasando, esta carga, yo quiero decirte, la carga había caído del pecado sobre él. ¿Te puedes imaginar la carga que cayó sobre ellos? Y esta pesadez, este dolor, esta tristeza cayó sobre ellos. There was an aggravation that Agravados, they had. tristes. They were all of the situations and everything that was happening. Jesus told them in John 16, he said, because of the things that I've said unto you, you sorrow. He said, sorrow has filled your heart. Y Jesús les dijo, por lo que yo les he dicho, sus corazones se han atribulado. Por lo que yo les he explicado lo que va a pasar. Yo te voy a decir algo, se llenaron de carga, se llenaron de tristeza, porque no lo pudieron entender. Because I'm telling you that I'm going to have to die. Because I'm telling you there's going to be pain and suffering and sorrow. Because I'm telling you, glory to God, the effects of sin on man's life, glory to God, Ramahaya. Sorrow has filled your heart. Y no entendieron cuando les estaba diciendo, es menester que el Hijo del Hombre muera, es menester que yo vaya a la cruz, es menester que yo pague el precio. Y no lo entendieron. ¿Por qué? Porque estaban llenos de imágenes y se llenaron de resentimiento, se llenaron de tristeza y de carga. But being in agony, Y él, estando en agonía, he prayed more earnestly. empezó a orar Saints, más fuertemente. we don't have a choice. Amigo, hermano, no tienes una opción. We have to keep going. Tú tienes que seguir We adelante. have to push in. Tienes que seguir We got to empujando. get under the burden. Sin importar quién, toma la carga sobre de ti y ora. We got to get under the burden. Tienes que tomar la carga. This is God's chosen people we're talking about. Pastor, porque estás hablando del rebaño de Dios. Estás hablando de los que te mandó a cuidar. This is God's flock. ¡Hey! Este es el rebaño de Dios. And I got to get under the burden and pray more earnestly, even when I don't feel like it. Y tienes que orar y ser real, aunque no sientas ganas, aunque no sientas las ganas de hacer lo que sabes que debes de hacer. What do you mean? What about my feelings? Don't they matter? Y alguien dirá, hermano, ¿que mis sentimientos no cuentan? No, No, they don't matter. no importa. That's between you and Jesus in the prayer closet. Tu tristeza es entre Dios. What matters is the image that you're going to accept into your life and into your mind. Y esa la entregas. El problema es tu mente. Lo que dejas, lo que aceptas y no aceptas. De lo que te alimentas y de lo que no te alimentas. That's what matters. Eso es lo que That's importa. what Paul said. Es lo que Pablo For I dijo. determined not to know anything about you save Jesus Christ and Him crucified.
¿Y qué dijo Pablo en That's medio all that de toda esta matters. turbulencia? Porque me propuse no saber nada entre ustedes, únicamente a Jesucristo y este crucificado. Eso es lo que me he propuesto, escoger all la that vida, matters. escoger lo bueno, eso es That's all todo. that matters is Jesus Christ and Him crucified. Eso es todo lo que importa a mi Señor y el precio que fue pagado en la cruz del Calvario. That's the good. That's the good. That's the thing I received. Ese es el árbol de la vida. Eso es lo bueno que yo escojo. La vida, That's the la good. vida de Él. That's the good. Eso es lo bueno. Because lives are dependent upon me accepting the good and refusing the evil. Porque cuántas vidas dependen de que yo escoja el bien y rechace el mal. You say, I don't. ¡Hey! Oh, Shia. ¡Hey! ¡Shatabu Shahaya! Because one day, you and I, as pastors, Tú y yo will somos stand before pastores God, y vamos a estar enfrente del Padre. and all of this stuff is going to come back. Boom. What image did you accept? Y sabes, There ain't going to be no words, but I'm going to give an account. Boom, 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 for all the souls that God has put in the flock that I'm supposed to feed, and they're supposed to eat. y cuando estés delante del trono de Dios, ¿qué vas a decir? ¿Qué palabras vas a poder usar para justificarte? Ninguna. Porque aún tus pensamientos y tus palabras van a regresar para condenarte, para juzgarte. Y cuando Dios te enseñe todas las ovejas, todas las almas que Dios puso alrededor de ti para que tú fueras la luz, para que tú los iluminaras, para que tú les dieras de comer, mi hermano, no va a haber ninguna excusa, porque Dios va a poner delante de ti la gente que fue poniendo en tu vida momento tras momento, y la obligación, pastor, que tú tuviste de ser luz, de alimentarlos, de ser real. Eso es lo que te va a condenar. Eso es lo que el Señor te va a llamar a cuentas. You know what Jesus is trying to teach us? ¿Sabes lo que el Señor está tratando de enseñarnos? How to pray through Cómo orar a través de todo esto, the agony. a través de la agonía. How to pray through Cómo seguir the orando rejection. a través del How to rechazo. pray through Cómo orar the betrayal. a través de la How to break traición. through Cómo the orar hate, death, and darkness. a través del odio, muerte y tinieblas. I eat, I pray. Comer y orar. I eat, Como I pray. y oro. Let's all stand. Vamos a ponernos de pie. Thank you, Jesus. Come on. Band, come on up here. Quiero que los hermanos Let's do some levitas business with the vengan. Lord tonight. Hemos venido a hacer negocios con Dios. Él vino a hacer negocios contigo. Jesus, Jesús, Father God, we love you tonight. te amamos en esta noche. We give you all the glory, we give you all the honor, we give you all the praise. Te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Lord, we don't know how to go out or come in. No sabemos entrar ni salir. We are sheep, Somos ovejas and we want to hear your voice. que queremos oír tu voz. God, we want to hear your voice tonight. Queremos oír tu voz. We want to hear your voice. Tu Lead voz. us tonight, God. Lidéranos hoy, Lead Señor. us tonight. Guíanos. Lead us tonight, Lord. Guíanos, Señor. Come on. Sí. Want me to say something fast? Si en esta noche terminara tu ministerio y mi ministerio, podríamos llegar con las manos y decir cumplí. Podríamos decirle, no me dejé vencer, aún en los momentos más difíciles, porque tenía la obligación de pararme para alimentar a tu rebaño. Porque no venimos al frente a cuentas. ¿Cuánta gente? Tal vez nosotros somos los que dijimos, no estoy, dile que no estoy.
estoy cansado. Y tú no sabes que fue Él quien te los llevó, porque tenían una necesidad. Si Dios no abre nuestros ojos, ¿cómo vamos a ver? Y Él ha venido para hablarte y hablarte claramente. A ti, pastor. A ti, pastor, te está hablando. Te está llamando a cuentas y te está diciendo: aprende de mí. Creo que es una noche en la cual debemos de buscar el arrepentimiento. Tú le dijiste: quiero servirte. Entonces, ¿por qué te escondes? Tú le dijiste: te doy mi vida. ¿Por qué la niegas entonces? Él está aquí en esta noche. Te está llamando. Y fue a mi palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores: así ha dicho el Señor Jehová. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Lo apacientan los pastores a los rebaños. Ay de ti. Ay de mí. Ay de mí. Ay de ti, mi hermano.